Jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar con la resolución del primer examen del CEPREVAL ciclo A 2027. Antes, extenderles la invitación al curso virtual de anatomía. La primera pregunta. Cris estudia para su examen de anatomía el tema de planos y cortes. Luego analiza una tomografía que divide el cuerpo en una parte anterior y otra posterior. Indica a qué plano corresponde. En el tema de planimetría estudiamos planos y ejes. Los planos se clasifican en verticales y horizontales. Los verticales son el sagital o medio sagital, que divide el cuerpo en una región derecha y otra izquierda. El coronal, que me divide el cuerpo en una región anterior o ventral, posterior y dorsal. Y los planos, que pasan paralelos a la línea media, el famoso plano paramediano o parasagital. Ahora tenemos los planos horizontales, el transversal o axial, que me divide el cuerpo en una región superior y en otra inferior. Me preguntan qué plano divide el cuerpo en una parte anterior y otra posterior. La clave sería plano coronal o frontal, C de campechano. 62. Alanis estudia la cavidad craneal, la cual está formada por 8 huesos. Reconoce el hueso al cual pertenece el foramen espinoso. Usted tiene que recordar las partes del hueso esfenoides. Alas menores o apófisis ingracias, alas mayores, cuerpo y desde una vista anterior las apófisis pterigoides. Aquí vamos a encontrar 3 agujeros o forámenes. El primero es el agujero redondo. En el agujero redondo, también conocido como redondo mayor en la nomenclatura anacrónica, vamos a encontrar el discurrir del quinto 2, segunda rama del nervio trigémino, nervio maxilar. En el foramen o agujero oval vamos a encontrar el discurrir del quinto 3, nervio mandibular. Y aquí en la parte inferior vamos a encontrar el agujero espinoso o foramen espinoso, antes conocido como redondo menor, por el cual discurre la arteria meningia media. Sin embargo, desde una vista anterior observamos que entre el ala menor y el ala mayor se encuentra la fisura orbitaria superior u hendidura esfenoidal, por el cual discurre el quinto 1, nervio oftálmico, el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal y el sexto nervio craneal. Por ende, me preguntan por el agujero espinoso o redondo menor, la clave sería hueso esfenoides, AD atrabiliario. Pregunta 63. Ante un examen de anatomía, Rubí ubica varios detalles anatómicos de la cavidad craneal. ¿Qué detalle no pertenece a dicha cavidad? Bien, tenemos la fosa craneal, la cual está dividida en una fosa craneal anterior, media y posterior. A ver, fosas cerebelosas del occipital, aquí. Sí, fosa cerebelosa del hueso occipital, correcto. Apófisis pterigoides del esfenoides. No, ya lo hemos visto, la apófisis pterigoides del esfenoides no corresponde a la cavidad craneal porque ésta se encuentra desde una vista anterior del esfenoides formando el borde posterior de la cavidad pterigopalatina. Esta sería la alternativa clave B de belicoso. Seguimos leyendo. Apófisis clinoides anterior del cuerpo del esfenoides, y aquí tenemos apófisis clinoides anteriores y clinoides posteriores que delimitan la silla turca. Apófisis cruciforme del occipital, conocida como protuberancia occipital interna o prensa de erófilo. Y la cara superior de la lámina cribosa del etmoides. Aquí está, lámina cribosa del etmoides, donde descansa el bulbo olfatorio. Recordemos, el hueso occipital desde una vista interna o endocraneal tiene la apófisis cruciforme o protuberancia occipital interna. Esta se conoce como prensa del erófilo. ¿Por qué? Porque ahí desembocan, drenan, se encuentra la confluencia de los senos venosos. ¿Y a qué senos me refiero? Al seno venoso sagital superior, al seno venoso sagital inferior, al seno recto, al seno sigmoides, todos drenan aquí en la protuberancia occipital interna, confluencia de los senos o prensa de erófilo. Y estos jóvenes ya es una verdad de perogrullo. Pregunta 64. Jaciel realiza una palpación del abdomen del paciente. ¿Cuál es el límite hacia arriba de la región epigástrica? Recuerden, tenemos 9 regiones, ¿sí? La primera línea es a nivel subcondral o transpilórica y la segunda línea es a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Me preguntan por el epigastrio.
el límite superior. La clave sería apófisis sigfoides y bordes condrales, ¿no? La clave sería entonces D de draconiano. Aquí lo tenemos, la estructura de la caja torácica. Esta es la apófisis sigfoides y esta vendrían a ser los bordes condrales. Condrales, cartílago. Pregunta 65. Miriam estudia meticulosamente los órganos de la región del abdomen. Se centra en la configuración externa del duodeno. Me están hablando del duodeno. Parte inicial del intestino delgado. ¿En qué cuadrante se encuentra la primera porción del duodeno? Ojo, aquí me están preguntando por cuadrantes. Insisto, y perdona que sea reiterativo o perogrullesco, no es lo mismo regiones, las cuales son 9, que los cuadrantes, los cuales son 4. Sí, me están preguntando por el duodeno. Recuerdo que el duodeno se encuentra en el sistema digestivo inferior, en el segmento inferior, y tiene 4 porciones. La primera porción, que es el bulbo duodenal, la segunda porción es la porción descendente, la tercera porción es la porción transversa y la cuarta porción es la porción ascendente, en donde localizamos el famoso ángulo de Treitz. La primera porción, a diferencia de las demás, es lisa. No tiene estas válvulas conniventes o pliegues de Kerckring. No las tiene, es lisa. Y otra característica de la primera porción es que es el lugar en el cual se localiza más frecuente las famosas úlceras duodenales, ¿sí? La etiología más frecuente, infección por Helicobacter pylori, una bacteria microaerófila gram negativa. Ahora, me preguntan, ¿dónde estará la primera porción del duodeno? ¿En qué cuadrante? En el cuadrante superior derecho. La alternativa sería cuadrante superior derecho, B de beligerante. Pregunta 66. La sutura metópica que se observa como vestigio corresponde, recuerden, en el hueso frontal hemos estudiado 3 caras, una cara interna o exocraneal, una cara externa o endocraneal, perdón, una cara externa, una cara interna y una cara inferior. En la cara externa u exocraneal tenemos a este vestigio de la sutura metópica y aquí lo encontramos, sutura frontal o vestigio de la sutura metópica. ¿Qué es la sutura metópica? Recuerda que en la etapa del nacimiento el hueso frontal está dividido en 2, el cual sirve como límite para la fontanela anterior, que tiene forma romboidal, o la famosa mollera. Recuerden que esta fontanela anterior cierra a los 18 meses. Entonces, si me hablan del vestigio de la sutura metópica, me están hablando del hueso frontal. Clave E de embeleco. Pregunta 67. Miriam se saca una radiografía del hombro, en la que la parte del tejido óseo compacto del hueso se observa. Recuerda que la estructura macroscópica del hueso maduro es o compacto o haversiano laminar, o esponjoso o no haversiano laminar. Tenemos el hueso compacto o cortical y tenemos el hueso esponjoso o trabecular bone, ¿no? El hueso cortical, ¿cómo se observa en una radiografía? Sería radio opaco. La clave sería AD, atrabiliario. 68. Identifica el hueso que no pertenece al esqueleto apendicular. Si usted recuerda la distribución cefalocaudal, tenemos el esqueleto axial con 80 huesos y el esqueleto apendicular con 126 huesos. Me preguntan cuál no pertenece al esqueleto apendicular. Es uno que pertenece al esqueleto axial. La clave sería el hueso atlas, la primera vértebra cervical. Forma parte de la columna vertebral y aquí lo tenemos, el atlas. Clave C de campechano. 69. ¿Qué tipo de neuronas receptores del epitelio tiene el nervio olfatorio de los pares craneales? Si usted recuerda la clasificación morfológica en función al número de prolongaciones, tenemos neuronas unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares. Me están preguntando por un órgano sensorial, el sentido del olfato. Neurona bipolar. Y si usted recuerda, cuando estudiamos al hueso etmoides, en la lámina cribosa del hueso etmoides reposa el bulbo olfatorio y de ahí la lámina cribosa, que es fenestrada, da espacio a estas múltiples prolongaciones o filetes nerviosos que se originan en el bulbo. Recuerda que toda la información sensorial del olfato llega hacia el núcleo olfatorio y esto lo llevan a la corteza piriforme o área 23 de Brodmann, la cual interpreta emociones y memoria. Quiere decir que el sentido del olfato está relacionado con el área
de la memoria y de las emociones. Es por eso que cuando usted percibe un olor particular, hay ciertos olores que a uno le traen recuerdos. Se explica por la neuroanatomía de la corteza piriforme. Entonces la clave sería neurona bipolar DD draconiano. Y pregunta 70. ¿Qué células gliales no se encuentran en el sistema nervioso central? Me hablan del sistema nervioso central. Entonces la célula glial que no forma parte del sistema nervioso central es la célula de Schwann o neuroleucocito, porque la célula de Schwann se encuentra en el sistema nervioso periférico envolviendo a los axones. Aquí tenemos el núcleo de la célula de Schwann y aquí tenemos su mesoaxón interno y externo. La clave sería la ED embeleco. Y listo, jóvenes. Muchísimas gracias. Terminamos con el retrato de Lisa Gerardini, la Gioconda. Y estudia, recuerda que el tiempo es inexorable y que no se puede detener. Aprovechelo.